生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 4. En una de las muchas colinas rocosas que cubrían el segundo piso de Aincrad, se encontraba una figura imponente que lo vigilaba todo. Su pose era heroica y su majestuosa capa ondeaba al viento de una manera asombrosamente épica y, Sensei, ¿qué estás haciendo? Te dije que no me llamaras así. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Qué puedo decir? Es divertido saber que es una de las pocas cosas que puedo hacer para realmente hacerte perder la calma. Ante la respuesta de su autoproclamada discípula, todavía se encogió al recordar lo difícil que fue resistirse a saltar de Aincrad cuando ella dijo eso por primera vez. Kirito suspiró y se giró una vez más para mirar hacia el paisaje rocoso frente a él, sin dejar que la sonrisa petulante de Asuna se apoderara de él mientras miraba al puñado cercano de turbas tipo vaca que eran la población nativa del 2do piso. Ya habían pasado 3 días desde que el jefe del primer piso fue derrotado, y las cosas habían estado ya agitadas. Bueno, habían sido raros. Quiero decir, el chico esperaba que las cosas no fueran exactamente normales mientras estaba atrapado dentro de un juego de la muerte, más aún después de descubrir sus poderes y más o menos llegar a un acuerdo con lo que podía hacer. Diablos, incluso esperaba que algunas cosas fueran más difíciles para él después de su revelación en la sala del jefe, y esa fue la razón por la que él y Asuna se habían escondido rápidamente en un callejón cercano después de activar la puerta de teletransportación en Urgus, la primera ciudad del piso. Ver a los jugadores alegres y celebrando salir de la puerta, algunos corriendo hacia los edificios cercanos y otros abrazando a sus amigos después de ver con los ojos muy abiertos el nuevo piso, lo había hecho sonreír suavemente y Asuna tararear con una pequeña sonrisa, haciéndole sentir como si las cosas habían comenzado a ir bien. Luego, ni siquiera 10 minutos después, Argo salió de la puerta corriendo como un poseso, hacia la salida más cercana del pueblo. Seguido por ninjas. Sí, así es. 2 malditos ninjas, con armadura de tela gris oscuro, pañuelos y máscaras de tela que les cubrían la boca. Iban armados con cimitarras y se movían con ese estilo de correr tonto tan famoso hoy en día. Los chicos incluso hablaban con un antiguo acento japonés y terminaban sus frases con Gozaru. Por supuesto, Kirito sabía que esos eran solo un par de idiotas que pertenecían a un gremio que había estado demasiado metido en juegos de rol como ninjas en la beta, y que de alguna manera había logrado mantener eso incluso cuando estaban atrapados y luchando por sus vidas, pero aún así, tuvo que realmente resistir el impulso de gritar condenación a los cielos cuando los vio, tratando de no pensar en el ninja que había sido una molestia constante para Saitama. Fue entonces cuando Asuna le preguntó si no deberían intentar ayudar a Argo. Lo que siguió fue una persecución muy molesta y que consumió mucho tiempo mientras corrían tras los chicos. Se obligó a mantenerse a la velocidad de Asuna mientras lo hacía, quienes rápidamente acorralaron al corredor de información en los acantilados rocosos cercanos y luego le exigieron que entregara la información sobre la ubicación de la búsqueda para obtener la habilidad extra artes marciales a su gremio, Fumansometin. Argo ni siquiera tuvo tiempo de formular una respuesta sarcástica a sus palabras cuando él y Asuna revelaron su presencia, luego procedieron básicamente a patearles el trasero a los chicos, literalmente lo hizo con suficiente fuerza para enviar a uno a estrellarse contra una pared de roca cercana mientras Asuna apuntaba la punta de su estoque al cuello del otro, asustándolos lo suficiente como para retirarse mientras juraban venganza, llamándolos miembros de un clan enemigo o algo así. Al menos había podido comprobar que, afortunadamente, el sistema cardinal aparentemente no reconocía sus puñetazos o patadas bujeados como ataques reales, algo que ya había sospechado cuando empujó a Kibao antes y su cursor no se había vuelto naranja. Eso había sido un gran alivio. No quería verse obligado a pasar tiempo fuera de las ciudades, aunque en realidad no corría ningún peligro, solo por darles una lección a un par de idiotas.
Por cierto, eso le recordó que el cursor del cabeza de cactus se había vuelto naranja después de su ataque fallido contra él, por lo que probablemente pasaría la noche en los campos del Lunar piso. Todavía estaba debatiendo consigo mismo sobre la moralidad de reírse a carcajadas, por eso cuando Argo le recordó su presencia, aparentemente había estado agradeciendo a Asuna hasta ese momento, y procedió a exigir su propia explicación. Con un suspiro cansado, se había obligado a contarle a la chica todo lo que había sucedido desde que inició sesión en la pelea contra el jefe, algo que Asuna también escuchó con gran atención, incluso yendo tan lejos como para saltar a la cima del acantilado rocoso de 10 metros de altura detrás de ellos solo para probarlo. Siempre atesoraría el recuerdo de ver a la rata, habitualmente sonriente y sabelo todo, con la boca abierta y sin palabras. También siempre lamentaría la sonrisa burlona que había puesto en ese momento, porque había llevado a Argo a engañarlo para que fuera a ver si podía obtener la habilidad extra que esos tipos habían estado buscando, lo que había terminado con un viejo monje jadeando con bigotes en la cara antes de que pudiera reaccionar y luego diciéndole que no podría quitárselos hasta que rompiera una maldita roca gigante con sus puños desnudos. La parte de sí mismo que siempre había tenido curiosidad sobre cómo terminó Argo con sus bigotes en la prueba beta había acordado que saber la verdad no había valido la pena, especialmente cuando había visto a ambas chicas tratando de no caer al suelo riendo después de ver su rostro. No había tenido un espejo a mano, pero Argo llamándolo Kiriemon, en referencia a cierto gato cósmico, antes de colapsar en otro ataque de risa, con Asuna uniéndose a ella, había sido suficiente para decirle que no quería que nadie más lo viera con esa cara. Al menos ambos habían dejado de reír cuando no solo rompió la roca, sino que también envió los restos por los aires hasta el borde de Aincrad. Con un solo puñetazo, por supuesto. Aunque podría haber prescindido de la mirada de Asuna diciendo Sugoi, sensei de Argo diciendo ¿cómo puedo aprovechar esto? Kirito se había sentido tan aliviado cuando logró que el monje NP se le quitara los malditos bigotes de la cara que realmente no le importó que la habilidad extra fallara en el momento en que intentó equiparla. No había conseguido que funcionara de ninguna manera y ni siquiera estaba seguro de si haría algo en su estado actual, pero bueno, al menos lo tenía equipado y no estaba en gris como todos los demás. Incluso si solo era un desastre de signos de interrogación. Después de eso, se separaron de Argo, pero no antes de que ella le hiciera jurar que le enviaría un mensaje si tenía alguna idea de cómo había sucedido ese bicho suyo o si descubría algo más al respecto. El chico se había alegrado de ser lo suficientemente inteligente como para no compartir con ella su teoría sobre cómo tanto su ropa como sus poderes parecían extrañamente similares a los de un personaje de anime que había visto con su hermana justo antes de que comenzara el desastre. Dejando esto de lado, había decidido que sería mejor no quedarse en Urbus ese día y había decidido dirigirse a la siguiente ciudad inmediatamente. Lamentablemente, Asuna todavía había decidido seguirlo, y él no podía encontrar en sí mismo la fuerza para dejar a la chica atrás con su super velocidad, sin mencionar que estaba bastante seguro de que ella lo encontraría solo para hacerlo arrepentir si lo intentaba. Habían llegado a la ciudad donde se encontraban alojados tarde esa noche, y habían estado allí desde entonces. Sin embargo, había decidido no quedarse de brazos cruzados y, aunque fuera solo para encontrar algo que hacer, había decidido cumplir su promesa y enseñarle a Asuna cómo sobrevivir. A diferencia del problema de Saitama con Genos, Kirito se alegró de saber que realmente tenía cosas que podía enseñarle a la chica. Dejando a un lado su talento natural para pelear, ella era una novata total en todo lo relacionado con el juego, y más aún en Sword Art Online. Viendo que había sido un beta tester, y que ahora no tenía que preocuparse por mejorar, había decidido darle un buen uso a su conocimiento y poder y había comenzado a mostrarle a Asuna todo lo que necesitaba saber sobre el juego, sus mecánicas y el 2D piso específicamente. También la había ayudado a subir de nivel a un ritmo increíble. Por supuesto, cuando te ayudaba alguien que básicamente podía mantener a los mobs en su lugar para que los matara sin ningún peligro o que podía dejarlos directamente sin casi nada de HP con solo golpearlos con el dedo, eso era bastante fácil.
Sin mencionar que conocía varias de las misiones más difíciles y con más experiencia en el piso y que Asuna podía completarlas fácilmente gracias a que él la vigilaba. Ella tenía el talento y él la iba a ayudar a conseguir las estadísticas y habilidades que necesitaba para respaldarlo. Mejorarlo más allá de eso dependía de ella, por supuesto. ¿Y qué te dijo Argo-chan, sensei? No me llames así, y bueno, para ser sincero, las cosas parecen haber ido mejor de lo que esperaba. Parece que la incredulidad y la negación pueden ser de gran ayuda, especialmente cuando la gente realmente está empezando a pensar que tal vez tengamos una oportunidad de salir de aquí. De lo que el chico estaba hablando era, obviamente, de la reacción de la población general de Aincrad a la revelación de su identidad como el Mancha Blanca Negra, o el Golpeador Sucio como algunos habían comenzado a llamarlo. Como Kirito había dicho, las cosas habían ido mucho mejor de lo que esperaba. El informe de Argo decía que la mayoría de los jugadores realmente no creían que existiera más allá de rumores descabellados, la cantidad de jugadores que realmente lo habían visto cuando hacía su papel de héroe era relativamente baja en comparación con la cantidad de personas que se habían quedado en la ciudad inicial, aunque todavía eran mucho más de lo que uno hubiera esperado originalmente, eran escépticos sobre sus supuestas habilidades o realmente no les importaba su supuesta existencia, buena o mala. La pequeña minoría de los jugadores realmente activos estaba dividida entre aquellos que lo odiaban o lo culpaban por una cosa u otra, aquellos que decían que era un héroe por andar salvando vidas todo el tiempo, incluso la de Diabel en la pelea contra el jefe. Argo dijo que el tipo alto llamado Ágil era el que lideró esta idea, y aquellos que eran neutrales en el asunto, no dispuestos a tomar partido ni por un lado ni por el otro, ni por miedo ni por desconfianza. Teniendo en cuenta que Kirito esperaba convertirse en el enemigo público número 1 después de su pequeño truco en la sala del jefe, de hecho estaba un poco agradecido de que las cosas no hubieran salido tan mal. De todas formas, él haría todo lo posible por evitar los lugares donde se reunían la mayoría de los jugadores a menos que fuera absolutamente necesario. No quería tentar a la suerte, especialmente cuando sabía que tarde o temprano alguien se daría cuenta de que nunca se cambiaba su estúpido disfraz y que identificarlo se convertiría en un juego de niños. Y hablando de cambiar de equipo, ¿me pasa algo malo, Kirito-sensei? Preguntó inocentemente Asuna cuando él volvió sus ojos entrecerrados hacia ella una vez más. No lo llevas puesto, afirmó rotundamente mientras intentaba reprimir el tic que le producía oírla llamarlo eso. Ya te dije que no usaré esa cosa. La chica se cruzó de brazos obstinadamente y miró hacia un lado, haciendo un puchero que parecía fuera de lugar en una chica de su edad, en opinión de Kirito. Me hace parecer una especie de villana de un anime antiguo, y el color me hace ver raro. De lo que hablaba Asuna era de un cierto objeto llamado abrigo de medianoche, que había sido el bono de último ataque que Ilfan había dejado caer y que Kirito le había dado porque no podía equiparlo. El chico no sabía qué le dolía más. Si el arrepentimiento de no poder ponerse el abrigo negro rudo después de ver cómo se veía cuando la chica se lo equipó para probarlo o que Asuna no quería usarlo por algo tan estúpido como la apariencia y el color. Ella no sabía lo afortunada que era, desde su punto de vista, de poder equipar otras cosas que no fueran un estúpido mono con capa, guantes, botas y cinturón como extras. ¿Qué tienes contra el negro?, murmuró el jugador mientras miraba de nuevo hacia un lado, con una nube de tristeza y arrepentimiento sobre su cabeza al recordar de nuevo que no podía cambiar su ridícula apariencia. Es un color genial. Tal vez para usted, sensei, pero dudo que eso aplique para mí o para muchas otras personas, respondió la chica de cabello castaño antes de cruzarse de brazos. Está bien, olvídate por un momento del color, por favor. Ese abrigo es probablemente uno de los equipos más fuertes que puedes conseguir en este piso hasta que alguien pueda comenzar a fabricar armaduras pesadas, ¿sabes? Muchos jugadores darían cualquier cosa por tenerlo en sus manos. Puede que tengas razón, y comentó Asuna mientras ponía una mano en su barbilla, como si estuviera sumida en sus pensamientos, haciendo que una sonrisa de agradecimiento apareciera en el rostro de Kirito. ¿Crees que podemos conseguir un buen trato si usamos las conexiones de Argo-chan para venderlo? Y así, la sonrisa desapareció de su rostro mientras se golpeaba la frente por 10ª vez ese día.
esa chica iba a ser su fin. Asuna, por favor, dime que hay una razón por la que viniste a interrumpir mi meditación que no incluya descartar artículos únicos por sentido de la moda. En realidad, sí lo hay. De repente, el rostro de la chica se puso serio, sus ojos color avellana se fijaron en el chico con una determinación inquebrantable. Sensei, déjame pelear contigo. Kirito parpadeó una vez. Luego 2 veces. Luego, parpadeó una vez más y se dio una bofetada, confundiendo a Asuna incluso cuando se giró para mirarla. ¿Puedes repetir eso, por favor? Dije que quiero pelear contigo. Quiero decir, sé que no soy rival para ti ahora mismo, probablemente nunca lo serás y Ergo-chan dijo sobre los límites del juego y cómo esta cosa tuya llena de errores parece fastidiarlos, pero quiero saber cuánto mejor me he vuelto, ¿de acuerdo? Sin ofender, Sensei, me alegro de toda tu ayuda y todo eso, pero si solo te dejo ayudarme todo el tiempo, ¿cómo voy a saber si realmente me estoy volviendo más fuerte? Con eso dicho, la chica dio un paso atrás, desenvainando su estoque Graceful Needle y adoptando una postura de batalla, su mano moviéndose rápidamente sobre su menú y presionando algo. Una ventana que anunciaba que Asuna acababa de lanzarle un duelo con primer golpe como condición de victoria apareció frente a Kirito. Estaba claro que la chica solo quería probar si era lo suficientemente hábil como para poder lanzarle un ataque, ya que no había forma de que redujera su HP. El chico, sin embargo, no se movió para aceptarlo. De hecho, ni siquiera parecía parpadear ni respirar en ese momento, no es que necesitara hacer eso en el mundo virtual, pero poder suprimir las reacciones reflejas era impresionante. Nunca olvides que soy un genio, pero no un genio. 5Q5R5A5R55Z5B55N5A5B5 5A5 contra barra 55R5R5 y 5S5R5N5T5 5R5A5R5N5B5Q5N5N5B5Q5N que es el cabello de mi cabello y que es el tuyo. Gritó mentalmente el chico mientras resistía el impulso de intentar arrancarse el cabello virtual. ¿Qué estás haciendo aquí, pero no sabes qué hacer? ¿Qué haces con tu perro? ¿Qué estás esperando, Sensei? Gritó Asuna con los ojos entrecerrados y apretando más el agarre de su espada. Si no aceptas, tendré que atacarte de todos modos. Los ojos de Kirito se abrieron por un momento y luego se entrecerraron. Por supuesto, gracias a sus enseñanzas, la chica ahora sabía que intentar atacar a otro jugador fuera de un duelo haría que el cursor se volviera inmediatamente naranja, identificándolos como criminales y, entre otros contratiempos menores, impediría que alguien ingresara a una ciudad sin ser atacado por los NPC guardias. Lentamente, el chico de negro levantó la mano y aceptó el desafío. Una cuenta regresiva apareció entre los dos. El rostro de Asuna se iluminó con una sonrisa feroz. ¿Esté listo o no? Allá voy, Kirito-sensei susurró Asuna con un tono ligeramente burlón. Como esperaba, un tic de fastidio apareció en el ojo izquierdo del chico. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me llames Tai? La cuenta regresiva llegó a 0. Asuna se disparó hacia adelante como un misil viviente, el aire se precipitó alrededor de la chica y en realidad envió varias rocas volando mientras ella gritaba y ponía todo su ser en una simple pero devastadora habilidad lineal. Sin embargo, no golpeó nada más que el aire, ya que Kirito se movió hacia un lado en el último instante, el brazo y el cabello de la chica rozaron su pecho mientras esquivaba el ataque usando el mínimo movimiento necesario. Para él, había sido sencillo. Y, sin embargo, incluso cuando Asuna se detuvo a varios metros de distancia, el chico tuvo que aceptar que había sido impresionante. Estaba seguro de que nadie más habría sido capaz de esquivar un ataque a tal velocidad, y aunque Asuna había tratado de distraerlo para intentar ganar la batalla de inmediato, eso solo hablaba de su capacidad para pensar rápidamente sobre qué hacer en una situación desesperada. Sin embargo, no tuvo más tiempo para pensar, ya que Asuna se había recuperado del estado de retraso de un segundo de su habilidad con la espada y ya estaba sobre él, su estoque se desdibujó como un aguijón mortal y se dirigió directamente a su cabeza. El chico lo esquivó.
Asuna gruñó y, sin perder el ritmo, usó su mano vacía para agarrar su hombro y arrojarse sobre él, girando su estoque mientras saltaba para intentar atravesar su cabeza o su hombro. Otra cosa que ella parecía haber aprendido al observarlo era que la gente en Sao rara vez usaba sus manos vacías, si es que tenían una, para algo que no fuera el equilibrio. Dejando a un lado la fuerza y los reflejos absurdos, él había demostrado que uno también podía usar sus manos como palanca o para desequilibrar a un enemigo en una pelea, aunque sería muy peligroso para cualquier jugador normal intentarlo, ya que un pequeño error al hacerlo los dejaría completamente expuestos a recibir un ataque mortal de sus enemigos. Asuna, con su velocidad increíble y su talento natural, había logrado hacerlo perfectamente en su primer intento después de solo haberlo visto hacerlo desde los lados un par de veces. Incluso mientras se lanzaba hacia adelante a velocidades que aturdirían la mente en el mundo real, haciendo una especie de movimiento inverso al de Matrix y evadiendo el ataque por un pelo, una pequeña parte del chico no pudo evitar sentirse un poco orgulloso. Fue entonces cuando Asuna aterrizó y, en una postura totalmente diferente a como la había visto atacar hasta entonces, dejó que su estoque brillara mientras miraba fijamente su figura de pie. Los ojos de Kirito se abrieron en shock y sorpresa incluso cuando ella gritó y desató la nueva habilidad de espada. A pesar de ser solo 8 golpes en total, cualquiera que hubiera visto desde un lado habría visto como si la chica de cabello castaño de repente hubiera desatado un aluvión masivo de estocadas supersónicas contra el chico vestido de negro. Por su parte, Kirito solo sonrió, antes de atravesar sin esfuerzo los espacios apenas perceptibles que la habilidad dejó en su camino. El estoque y el brazo de Asuna rozaron su mono y capa varias veces, pero nunca lo tocaron realmente. Cuando terminó la última de la aparentemente interminable ola de embestidas, el rostro de Asuna cambió de sorpresa a resignación, su mirada color avellana se elevó mientras comenzaban los 2 segundos de tiempo congelado que vinieron de ejecutar la habilidad. Suavemente y sin prisas, Kirito empujó suavemente su frente con un dedo. La chica fue enviada a patinar hacia atrás 5 metros antes de que finalmente pudiera detener su impulso, pero el golpe se había esfumado. Una pequeña parte de su HP se había ido y un repentino sonido de timbre acompañó el anuncio del sistema que proclamó al chico de cabello negro como el ganador. Sí, puedo decir que realmente has mejorado mucho. Mucho más rápido de lo que creía posible, además. Dices eso, pero no fui capaz de siquiera perturbarte a pesar de haberte pillado con la guardia baja al principio, y suspiró la chica mientras envainaba de nuevo su estoque. Me habría dado por satisfecha si al menos hubiera conseguido tocarte con mi estoque y vamos, no digas eso, lo hiciste bastante bien, y declaró el chico antes de adoptar una postura curiosa. Pero ¿y cuando aprendiste a hacer la habilidad salpicadura de estrellas? Honestamente, eso sorprendió al chico, porque estaba seguro de que tendría que decirle a la chica que podía ejecutar más habilidades además de solo lineal, pero parecía como si ella hubiera sido más motivada de lo que él pensaba. Ayer pasé la noche probando eso y algunos otros después de verlos en el menú de mi árbol de habilidades de estoque, respondió Asuna mientras fruncía el ceño. Pero en realidad, salpicadura de estrellas parece un nombre un poco tonto para un ataque que parece tan letal. Entonces ¿por qué no lo llamas algo como aguja de ametralladora o algo así? Bromeó el chico, encontrando muy divertidas las ligeras similitudes entre la habilidad de espada y el golpe de ametralladora de Genos. Incluso puedes gritarlo en voz alta antes de desatarlo para que parezca aún más letal. Vaya, eso suena realmente genial, sensei. La repentina declaración de Asuna y el brillo de sus ojos hacen que Kirito se congele y palidezca. No sé si lo grité en voz alta, pero a partir de ahora llamaré a la habilidad esa. No, y espera, fue solo un juego y... De todos modos, deberíamos irnos, sensei. Se está haciendo tarde. Dicho esto, la chica de cabello castaño se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando al chico con la mano en la frente y hundiéndose en su desesperación. Por cierto, ¿y ahora qué? Murmuró el chico cansadamente, todavía mirando hacia abajo. Si hay algo que te preocupa, entonces deberías decirlo en voz alta, Kirito-kun. El chico levantó la cabeza de golpe, tanto por cómo lo había llamado la chica como por lo que había dicho.
si no estás seguro de algo, entonces no deberías hacerlo, pero y puede ser peor si no lo haces y solo sigues pensando en qué pasaría si, ¿sabes? Los ojos de Kirito nunca dejaron la espalda de la mujer que portaba el estoque incluso mientras ella se alejaba, preguntándose si ella había sabido desde el principio por qué estaba allí solo. Lentamente, sus ojos se movieron hacia la forma de la imponente torre de la mazmorra que conectaba con el tercer piso, tal vez a 1 kilómetro de distancia de la pequeña ciudad en la que se encontraban. Pronto será Navidad, susurró suavemente el niño, sin mirar a la torre, sino a algo que estaba más allá. Nunca lo había pensado, pero, esta será mi primera Navidad lejos de mi familia. Apretó los puños mientras miraba el cielo falso. Más tarde, cuando la noche había caído nuevamente sobre el castillo flotante, Kirito todavía estaba despierto, mirando en silencio el techo de su habitación en la posada donde él y Asuna se hospedaban, ella en la habitación del otro lado del pasillo. Las palabras de la niña volvieron a resonar en su mente. Parte de ellas habían sido las suyas, las que hablaban de preocuparse por los que pasaría si... Una mirada por el borde del campo de visión le indicó que ya era pasada la medianoche. Era oficialmente el 8 de diciembre. Faltan 17 días para Navidad y recuerdo que papá incluso prometió estar en casa este año para celebrarlo con nosotros y el recuerdo de Sugu abrazándolo aquel fatídico día, feliz por su promesa de ir juntos a tomar un helado, volvió a aparecer en su mente. Sus puños se cerraron de nuevo. Había tomado una decisión. 5 minutos después, se pudo ver una figura parada frente a la mazmorra del 2 piso, su capa blanca ondeando por el viento que su velocidad había creado. Con una última mirada decidida al cielo, entró. La habitación oscura en la parte más alta y profunda de la mazmorra se iluminó de repente. En la puerta, de pie, solo y con los ojos cubiertos por la oscuridad etérea que el resplandor de las antorchas causaba en la sala del jefe, se encontraba un niño, vestido de blanco y negro. Apenas había dado un paso dentro cuando un par de rugidos impíos llenaron el área, 2 figuras imponentes se materializaron, similares pero de aspecto mucho más letal que los monstruos parecidos a minotauros que había encontrado en la mazmorra. El azul medía 2,5 metros de alto y estaba armado con un enorme martillo a 2 manos. Era Nato el coronel Tauro y era el subjefe quien ayudaba a las bestias el doble de altas y más fuertes que estaban detrás de él, de piel roja y empuñando un martillo dorado mucho más grande que el de su subordinado, brillando con una luz deslumbrante. Ese era Baran el general Tauro y cualquier probador beta lo recordaría como el jefe del 2 piso. A falta de otros objetivos con los cuales dividirse o priorizar como objetivo, ambas bestias rugieron una vez más, llenándose las barras de HP de 3 y 5 respectivamente mientras cargaban contra la figura solitaria que se les oponía. La escena parecería algo épico y aterrador a la vez y para cualquiera que no supiera cuántas veces el chico se había estrellado contra las paredes durante la última hora mientras buscaba la sala del jefe. Super velocidad, decidió, chupando bolas dentro de espacios cerrados y laberínticos. ¿Qué diablos estoy haciendo? Se preguntó Kirito distraídamente, sus ojos nunca dejaron las formas de los 2 monstruos entrantes o como hacían temblar la habitación con su carga combinada. Su preocupación, su miedo, desde el momento en que se dio cuenta de lo que podía hacer, fue que su cordura o su sentido común fallaran por un momento y lo hicieran hacer algo extremadamente estúpido que pusiera en riesgo su vida. Era alguien racional, y aunque no era ningún genio era inteligente. No había ninguna razón lógica para creer que sus poderes fueran absolutos, ni que pudieran protegerlo para siempre. El sentido común le decía que no debía correr riesgos estúpidos creyéndose todopoderoso e invencible, que debía apegarse a lo que sabía y que eso le aseguraría sobrevivir a la locura que era Sao. Por lo que sabía, los 2 monstruos brutales que estaban a punto de alcanzarlo lo aplastarían sin esfuerzo con sus martillos, matándolo. Debería intentar salir de ahí mientras aún pudiera, seguir por el camino seguro y seguir intentando despejar el partido a un ritmo más seguro, que ya gracias a su esfuerzo era mucho más rápido de lo que hubiera sido de otra manera. Pero y estoy tan emocionado, tan emocionado. 2 manos se alzaron hacia arriba, atrapando y deteniendo ambas armas sin esfuerzo.
Las dos bestias gigantes parpadearon. Quiero ir a casa. Kirito miró hacia arriba. El miedo no era un concepto programado en las IA básicas de Nato o Baran, y sin embargo, ambos monstruos con forma de toro se estremecieron visiblemente ante el fuego que parecía arder dentro de los ojos del chico de aspecto poco impresionante. Un rugido de desafío y furia explotó desde la garganta del jugador mientras empujaba hacia atrás, ambas bestias tratando de recuperar el equilibrio y adaptarse a la imposibilidad de que alguien simplemente los arrojara sobre sus espaldas. En su mente, Kirito se gritó a sí mismo que dejara de pensar y simplemente actuara. El chico de cabello negro salió disparado hacia adelante como una bala viviente y golpeó. El pecho de Nato se hundió mientras el monstruo se estrellaba contra el suelo, explotando en polígonos mientras Kirito se daba la vuelta y lanzaba su puño una vez más hacia el recuperado Baran. El general Taurus levantó su martillo como para bloquear o interceptar el ataque. Solo logró dejar que se estrellara contra su cabeza y la convirtiera en una pasta roja virtual mientras explotaba, sus brazos se retorcieron hacia atrás en ángulos imposibles mientras su cuerpo se estrellaba contra el techo. Respirando con dificultad mientras la adrenalina virtual abandonaba su cuerpo, Kirito miró al desaparecido Nato y luego a las barras de HP de Baran, que también estaban desapareciendo. Lentamente, una risa no muy sensata comenzó a brotar de su boca. Fue entonces cuando la última barra de Baran se volvió amarilla y una nueva y enorme figura apareció de la nada justo detrás de él, rugiendo con la rabia de un dios primigenio. Negro como la noche, más alto que el ahora fallecido general Taurus y blandiendo un martillo 2 veces más grande que el suyo. 4 cuernos y una larga barba adornaban su rostro mientras una corona de plata se alzaba sobre su cabeza. Sus extremidades eran tan gruesas como troncos de árboles y una cota de malla de color oscuro cubría su cuerpo. 6 barras de HP se materializaron sobre él. Este era Asterius, el rey Tauro, el verdadero jefe del segundo piso de Aincrad. Una horrible sorpresa que, si las cosas hubieran ido como debían, habría pillado por sorpresa a los beta testers y habría resultado casi una catástrofe para los frontliners. La repentina aparición de la enorme bestia por sí sola habría bastado para hacer gritar de terror o quedar paralizado por el miedo. Hace un mes, Kirito probablemente habría reaccionado así. Ahora, incluso cuando el jefe cargó su devastador ataque aliento relámpago y lo desató sobre él justo cuando se dio la vuelta, lo único que hizo el chico de la capa fue dejar de reír. El ataque mortal, que hubiera sido suficiente para causar graves daños e incluso paralizar a todo un grupo sin esfuerzo, se estrelló directamente contra el rostro del jugador, casi a quemarropa. Ni siquiera parpadeó mientras el ataque recorría su cuerpo, y no hizo absolutamente nada. La aterradora forma de Asterio parecía mucho menos cuando el rey Tauro parpadeó en total confusión. Soy demasiado joven para lidiar con toda esta basura. Estaba bastante claro que el chico no estaba hablando de la pelea, sino de lo que estaba a punto de hacer. Mientras la IA del jefe intentaba comprender lo que había sucedido, Kirito echó hacia atrás un puño, y el otro. El niño solo dijo sus siguientes 3 palabras en voz alta porque se sentía muy cansado. Mentalmente, claro. Sin embargo, al hacerlo se acordó de despedirse de otro pedacito de su cordura. El amor es lo primero. Los últimos pensamientos de Asterio fueron de absoluta confusión y algo parecido a "oh, mierda" cuando toda la parte superior de su cuerpo desapareció en una explosión de polígonos rojos bajo el simple combo de golpes. El silencio que llenó la habitación después del final de la pelea fue roto por el muy fuera de lugar mensaje de felicitaciones y el cambio de iluminación que indicó que el camino al siguiente piso se había abierto. Kirito se quedó allí sin moverse durante un minuto entero. Luego, lentamente, el niño se dio la vuelta y dejó que su capa ondeara detrás de él mientras caminaba hacia las escaleras y a pesar de lo que pensaban muchas de las personas atrapadas en Sao, Kayaba Akihiko no era omnisciente. No podía ver todo lo que sucedía en Aincrad todo el tiempo, tanto por los límites de los humanos como porque su acceso real al juego era de hecho bastante limitado fuera de él.
Sí, ciertamente él tenía los únicos sistemas que le permitían saber realmente lo que había sucedido en un momento determinado en un lugar u otro de Aincrad, y sí, él era el único con una cuenta especial y que podía entrar y salir del juego a voluntad, pero eso aún no lo convertía en un dios omnisciente. No podía andar por ahí viendo lo que hacía cada jugador que deseaba ver en cualquier momento como si estuviera viendo una película, como muchos jugadores paranoicos parecían creer. Cuando empezaron los primeros rumores sobre el Blur, él estaba más confundido que nadie. Pasó todo el mes intentando descubrir qué exactamente estaba sucediendo dentro de Aincrad, sin ningún éxito. Cardinal no estaba reportando ningún error o bug, y todos los intentos externos inútiles de hackear los servidores estaban siendo repelidos tan fácilmente como siempre. Luego, ocurrió la batalla contra el jefe del primer piso. Desde ese día, lo único que había estado revisando en dos de las pantallas que tenía en su escondite eran el informe de estado del sistema Cardinal sobre el jugador llamado Kirito y los momentos exactos de la pelea cuando había atacado. Nada de eso tenía sentido. Ni lo que estaba haciendo en realidad ni el hecho de que Cardinal siguiera informando de que no había nada malo en su cuenta. Especialmente cuando estaba viendo los innumerables signos de interrogación que reemplazaban los números de casi todo en sus datos. Había una razón por la cual el sistema Cardinal era probablemente la mayor creación de Callaba y por qué ni siquiera él mismo podía hackear el sistema. La IA podía pensar. No a un nivel humano, por supuesto, pero aún así, Cardinal podía pensar y, sobre todo, evolucionar. Cambiaba y se actualizaba constantemente, tanto a sí mismo como a su Ordar Online, recopilaba información de Internet para crear y generar nuevas misiones y supervisaba cada parte del castillo flotante para asegurarse de que no sucediera nada que pudiera amenazar el equilibrio del juego y, si sucedía, corregirlo. Nadie en el mundo había sido capaz de atravesar los cortafuegos de Cardinal. Estaba bastante seguro de que un chico que no parecía tener más de 14 o 15 años no lo había logrado ni siquiera antes de que los servidores estuvieran en línea, ni siquiera si hubiera sido un probador beta. Sin embargo, la parte más frustrante era que no podía hacer nada al respecto fácilmente. Después de todo, solo Cardinal podía borrar una cuenta, que era para lo que estaba programado en caso de que el HP de alguien llegara a cero, y no podía anular las órdenes del sistema desde donde estaba. Necesitaría acceder directamente a los servidores de SAO, donde Cardinal estaba físicamente, para hacerlo. Dichos servidores, actualmente bajo el cuidado de Rect Incorporated, después de que la compañía Argus se declarara en quiebra a causa del incidente, eran probablemente las cosas más resguardadas del país en este momento. La única otra opción sería encontrar al chico en el juego y usar los beneficios de su cuenta de administrador para destruirlo. Mátalo. No quería hacerlo. Todavía era demasiado pronto para rebelarse. El escenario aún no estaba preparado y todavía quedaban muchas cosas por hacer antes de poder revelar su presencia a los demás jugadores y no quería arriesgarse solo por un cabo suelto. Y aún así, lo que acaba de ver que sucedía en la sala del jefe del 2º piso no solo era alucinante sino más que preocupante, más aún cuando el chico siguió avanzando pero no activó la puerta de teletransporte antes de entrar a una posada en la primera ciudad del 3er piso. Callaba ahora lo sabía sin ninguna duda. Lo que sea que le haya pasado al chico, probablemente era algo que estaba más allá de su propio control, pero había decidido finalmente dejar de temer y seguir adelante. Si nada cambiaba, arruinaría todos sus esfuerzos y destruiría su sueño destruyendo el equilibrio de su mundo. Y a pesar de eso, el hombre simplemente sonrió mientras se levantaba, listo para regresar al juego. Al final del día, dentro de Aincrad, él seguía siendo Dios. Y si el chico pensaba que podía oponerse al plan de quien gobernaba ese mundo, bueno, y eres demasiado ingenuo, Kirito-kun. 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y Kirito se había permitido dormir al menos un par de horas en la primera posada que pudo encontrar antes de comenzar a moverse nuevamente. No le prestó atención al paisaje con temática de bosque del 3er piso, incluso cuando saltaba tanto como corría a través de él, con sus ojos siempre fijos en la mazmorra de la torre del siguiente piso.
se saltó totalmente las pequeñas montañas y el pasaje, custodiado por un subjefe, que separaba el piso en dos saltando sobre ellos. Sin embargo, cuando se paró frente a ella a las 6 de la mañana, el niño se congeló mientras miraba en estado de shock la entrada de la torre, algo que no había estado allí en la prueba beta y que no parecía encajar en absoluto con el escenario de Aincrad bloqueando su camino. Había una pared brillante y translúcida de algún tipo de energía en la misma entrada, negando a cualquiera el acceso a la mazmorra. Deslumbrado, negándose a creer lo que veía, el niño caminó hacia la pared y puso sus manos sobre ella. Se produjo una especie de efecto repulsivo que lo hizo volar casi 3 metros antes de que superara el impacto y detuviera su impulso clavando los pies en la tierra. Entrecerró los ojos mientras rugía y golpeaba la pared con el puño. Un mensaje absoluto y desesperanzador de objeto inmortal apareció frente al niño, incluso cuando fue arrojado hacia atrás nuevamente, la conmoción hizo que ni siquiera intentara detenerse. No, y murmuró el chico mientras se ponía de pie, mirando el mensaje condenatorio que todavía flotaba allí como si se burlara de él. No y no. Con otro grito, el chico se lanzó hacia adelante nuevamente, desatando golpe tras golpe contra la pared más rápido de lo que era humanamente posible, como si sus brazos se hubieran convertido de repente en ametralladoras de puños, haciendo que la tierra temblara a su alrededor y ondas de choque volaran todo lo que no estuviera fijado al suelo del bosque circundante. La pared se negó a abultarse, y la ventana emergente apareció varias veces sobre cada lugar donde los puños de Kirito golpeaban. Cuando finalmente se detuvo un minuto después, la onda expansiva resultante fue suficiente para arrojarlo hacia atrás casi 20 metros, pero esta vez ni siquiera intentó detenerse. Él simplemente se quedó allí, mirando a la nada, sintiéndose derrotado. Apretando los dientes, el niño miró al cielo y gritó. Podría jurar que sintió al dios de ese mundo virtual mirándolo con ojos burlones. Esto no ha terminado, callaba. Apenas susurrando las últimas palabras, la forma de Kirito se volvió borrosa mientras salía disparado a través de los bosques, regresando a la primera ciudad del piso. De vuelta a la entrada de la mazmorra, solo uno de los mensajes de objeto inmortal permanecía sobre el muro de energía. Lo que no había visto, ni callaba ni siquiera el propio sistema cardinal y era que una pequeña grieta, casi inexistente, había aparecido en el mensaje mismo. El único que lo vio fue el siempre atento programa de atención de salud mental 001. El significado verdaderamente aterrador y devastador detrás de esa cosa aparentemente sin sentido pasó por la mente de Yui en un par de segundos, e hizo que una pequeña sonrisa, casi tan inexistente como la grieta, apareciera en su rostro siempre vacío. Por primera vez desde que comenzó Sword Art Online, la pequeña IA pronunció palabras que no eran advertencias del sistema preprogramadas. Un puñetazo, cuando se activó la puerta de teletransporte al tercer piso, Asuna fue la primera en atravesarla y aparecer en la ciudad de Sunfoot. Por otra parte, teniendo en cuenta que había estado parada frente a la puerta de Urbus durante un par de horas y abriendo el menú de la puerta una y otra vez, no fue una gran sorpresa. Dando solo una mirada al pueblo que la rodeaba, que consistía en 3 gigantescos árboles baobab ahuecados por dentro, la niña caminó hacia la figura silenciosa que estaba parada no muy lejos de ella, mirando hacia los enormes bosques que cubrían todo el suelo. Oye, Sensei, saludó a Asuna en silencio, su voz no reflejaba enojo ni acusación, solo preocupación. Veo que tomaste una decisión. Y hice. ¿Y entonces qué pasó? El niño resopló, con una mirada amarga fija en su rostro. Parece que a Dios no le gusta cuando alguien rompe sus reglas. Asuna no estaba totalmente segura de lo que quería decir con esa declaración, pero pudo entender la parte más importante. Ya veo, ¿y qué hacemos ahora entonces? Esta vez, el niño no pareció mostrar ninguna duda ni oposición cuando ella dijo nosotros. Esperamos. Nos aseguramos de que la gente no haga nada estúpido, y yo sigo entrenándote. Ah, ¿sí? ¿Y ese interés repentino? Callaba probablemente no quiere que yo me interponga en el camino de cualquier maldita razón por la que nos puso aquí en primer lugar. Pero lo más probable es que no detenga a nadie más.
Y no puede impedir que yo ayude a alguien más a volverse más fuerte, mejor. Sus ojos se dirigieron hacia Asuna, quien sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda ante su mirada de acero. Voy a convertirte en alguien que pueda asegurarse de que podamos salir de aquí. En alguien que no solo pueda sobrevivir, sino que pueda guiar a todos a la victoria cuando yo no pueda estar cerca. Una repentina ráfaga de viento atravesó la escena, haciendo que la capa del niño y el cabello de la niña ondearan salvajemente con el viento. Asuna sintió que la siguiente palabra del jugador resonó en su alma. ¿Estás listo? La gente empezó a salir por la puerta de teletransporte, muchos de ellos confundidos, con los ojos muy abiertos o gritando pidiendo una explicación. La muchacha de cabello castaño sonrió, sintiendo una vez más ese extraño fuego ardiendo en su interior. Lo soy, Kirito-sensei. Alguien los miró. Se alzó una voz mientras varias manos apuntaban en su dirección o, más exactamente, en la dirección de Kirito. Más de uno lo reconoció y un par comprendió lo que probablemente había sucedido. No me llames así, respondió con una pequeña sonrisa. Y sigamos adelante. Dicho esto, saltó del árbol de la ciudad, incluso cuando otros jugadores con intenciones poco claras dejaron de correr hacia ellos y quedaron boquiabiertos por el shock/horror. Asuna simplemente se rió abiertamente antes de saltar tras él. Lo que usted diga, sensei. 2 minutos después, cuando los espectadores conmocionados recuperaron el coraje suficiente para moverse y mirar hacia la altura mortal y los bosques profundos que bramaban, nadie tuvo dudas de que ambos jugadores locos habían sobrevivido a la caída. Y así fue como realmente comenzó una leyenda. Final del capítulo.